Hola brujas y brujos, soy Alicia Hernández Gómez. Y yo soy Manuel Garrot. Somos sus anfitriones en Aquelarre Lunar, el lugar donde las mujeres hablan. Dándoles la bienvenida a esta celebración femenina mágica en la que nos enriquecemos con la participación de cada una de nuestras invitadas, las que nos comparten sus historias de vida. Nutriendo este espacio de charla, análisis, reflexión y crítica con el que buscamos ayudar a fortalecer una alianza. Así es, una alianza entre mujeres y los hombres que, hartos de vivir en una sociedad inequitativa, violenta y machista, suman sus talentos, conocimientos, experiencias y pasión para impulsar una red comunitaria sana y justa. No alarguemos este prolegómeno para dar la palabra a nuestra invitada. Claro, vamos con ella. Hola brujas y brujos, brujos y brujas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Aquelarre Lunar, en el que tenemos una súper invitada. Ahorita se las presentamos. Aquí está conmigo Ainhoa Hernández. ¿Cómo estás, Ainhoa? Muy bien, ¿y tú, Manu? Muy bien, yo feliz de darle la bienvenida a Maru Eugenia Salinas Nieves. Es ginecóloga, oncóloga, es egresada de la Escuela Médico Militar y bueno, tiene una cantidad de reconocimientos que impresionan. Pero, ¿por qué no nos platicas, Maru? Hola, bienvenida. Hola, Ainhoa. Hola, Manu. ¿Cómo están? Pues súper feliz aquí de estar compartiendo toda esta experiencia con ustedes, que la verdad se me hace poquita, pero muchísimas gracias por invitarme. Ay, no, claro que no. Qué modestia. Digo, para que sepan ustedes, Maru tiene estas especialidades y es médico militar. Además, tiene el grado de teniente coronel. Yo el otro día le pregunté si era alto, porque yo desconozco, y me dijo que sí. O sea, nada más. Tú estudiaste medicina en el ejército mexicano. Bueno, en sí, las escuelas. En la Escuela Médico Militar, es un plantel militar superior. Ingresas ahí después de la preparatoria, o sea, yo ingresé a los 17 años, pero la mayoría pues pueden entrar incluso después hasta los 23 años. Okay. Entonces... Pues sí, yo era de las chiquitas, ahí claro. Entras y es un internado durante 6 años. Es un internado por 5 años en donde únicamente pues te están enseñando tanto el ejército, que es ser un soldado, como servir a la patria, y a la par te enseñan la medicina. Okay. Y pues la medicina que aprendemos absolutamente todos, no tiene que ser algo especialmente militar, es una escuela de medicina igual que cualquier otra, solamente que pues al tenerte ahí interno, pues obviamente tenemos muchas más clases, siento yo, y aparte pues estamos ahí 5 años a diferencia de que afuera que habitualmente terminas la carrera en 4 años. Tú estudiaste la carrera y terminas como... licenciada médico general, ¿estoy en lo correcto o cómo Exacto. sería? Sí, o sea, lo que para cualquiera terminaría como un médico general, nuestra cédula profesional dice médico cirujano militar. Okay. Ok. Pero es básicamente un médico general comparable a cualquiera afuera. Y de hecho, pues nuestro título tiene reconocimiento por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Y pues definitivamente nos sirve para trabajar en cualquier lugar por fuera, donde gustes. Uh-huh. Ahora, tú entraste, dices, a estudiar la carrera a los 17 años, terminaste a los 23 años, ya eras médico. Exacto. Médica. A los 23 años, médico general, ajá. Que de hecho es un poquito, siempre somos más grandes que nuestros congéneres que no entran a lo militar porque la escuela es en menos años. Y, bueno, sí. Exacto, y en cuanto salimos, pues sí tienes que cumplir ciertos requisitos para poder seguir estudiando dentro del ejército, que tiene muchísimos pros, ya parezco reclutador, pero la verdad es que siempre, a mí la verdad es que me ha ido súper bien en el ejército, es una institución increíble. Sí, a mí me gustaría saber, porque uno escucha el ejército y entiende así como mucho rigor y ves películas y dices, ¿cómo será la vida ahí adentro para una mujer? Sí, la verdad es que siempre me preguntan esa parte y yo le comentaba a Manu ya la vez pasada que la verdad a mí no se me hizo para nada complicado, pero pues también vengo de una familia como que un poco disciplinaria, entonces para mí eso no fue como que nada complicado. Mi mamá es enfermera militar retirada, mi papá es médico, pero él estudió en la UNAM, en Ciudad Universitaria, y entonces como que yo siempre crecí con eso de que sí sabía que existía el ejército, sí sabía que existía la medicina en lo militar,
y pues eso fue lo que me llamó la atención hacer. Entonces, pues realmente desde que entras, pues está todo muy establecido, o sea, hay reglas ya absolutamente para todo. Y lo único que hay que hacer es seguirlas, ¿no? Como decía Forrest Gump en su famosísima película. Y la verdad es que si uno sigue todo así como está escrito y así como está predicho, que la verdad es que es mucho de sentido común, no tienes absolutamente ningún problema. Claro, yo creo que la ventaja ahí sí es que hay claridad. O sea, están claras las reglas del juego. Porque tú me mencionaste que una parte de tu preparación como médico la hiciste fuera de las instalaciones de médicos militares y que era medio caótico. Cuéntanos. Sí. Le contaba que después de que me gradué ya a los 23 años, pues tienes que ir todavía a trabajar para el ejército como médico general cierto tiempo antes de poder concursar para una subespecialidad. Bueno, una especialidad, perdón. Que en este caso sería ginecología y obstetricia lo que yo hice. Pero tuve que estar 2 años como médico general para una unidad militar. Y eso sí, pues puede ser como que lo más difícil, porque ya no estás estudiando, ahí sí ya eres el médico, ya tienes un grado ante el ejército. Y entonces, pues te despliegan con tu unidad a donde quiera que ande tu unidad. Puede ser una unidad, si tienes mucha suerte, pues solo administrativa, como me pasó a mí, que estuve aquí los 2 años. Y solamente fui comisionada una sola vez, 3 meses a andar en operaciones por la sierra de Sinaloa. Pero fuera de eso estuve el resto del tiempo aquí. Pero sí, habitualmente eso también es por calificaciones. El que queda más alto pues queda como que en las unidades menos móviles y los que van bajando de calificación, así como cualquier otro hospital, como en el internado también. Los que no son militares, que son médicos, también eligen de acuerdo a la calificación en donde pueden ir a hacer su internado, y pues obviamente los lugares céntricos, los lugares más peleados, cotizados, ¿no? Exacto, pues son los cercanos a las ciudades, ¿no? Bueno, ya bajita la mano no dijiste que tú tenías muy buenas calificaciones, ¿verdad? Como quien no quiere la cosa, dice. Entonces, después de eso ya te dejan participar en el examen para hacer la especialidad. Y ya de ahí de la especialidad, pues es igual, tenemos que hacer el examen nacional de residencias junto con todos los otros estudiantes de medicina, solo que obviamente nosotros no concursamos por las plazas de los hospitales civiles. Todas las especialidades están contempladas ya dentro del ejército, y así lo mismo lo tiene la escuela naval. Entonces, sí tienes que pasar el examen. Y es muy importante que lo pases también con una mejor calificación, porque eso te acerca más a tener la especialidad que tú quieres. Pero una vez que pasas el examen nacional de residencias, todavía tenemos que hacer otro examen interno nosotros para ver si efectivamente puedes cubrir una plaza de las especialidades dentro de lo militar o no. Mira, yo siempre he escuchado que los médicos y las médicas, si está bien dicho, militares son realmente extraordinarios, ¿eh? Eso es algo que es como Vox Populi. Gracias. La verdad es que yo también lo escuché desde chiquita y por eso dije, quiero ser médico militar. Quiero ir a la mejor escuela de medicina y luego escuché también eso de que era la médico militar. Pues no es más sencillo ni más complicado. La verdad es que cuando yo quise entrar a la escuela médico militar, mi papá estaba un poco renuente a que yo ingresara al ejército. Y entonces él me dijo, estudia medicina donde quieras, menos ahí. Porque él es médico de la UNAM. Médico de la UNAM, claro, sí. Es que sí, yo creo que el ejército impone, ¿no? O sea, yo creo que sí decir, es que, o sea, ¿cómo va a estar el rigor? O sea, todo ese tema, yo creo. Sí. Y más porque, pues, es que una vez que ingresas, pues perteneces al ejército. Claro. Y las opciones, o sea, la verdad es que hay muchísimas opciones dentro de la institución, pero también te cierras a muchas opciones fuera. Por ejemplo, si yo quisiera ahorita ir a, no sé, a hacer otra especialidad en el extranjero, no podría hacerlo a menos de que el ejército me autorice. Y cosas así.
Entonces, pero la verdad es que si realmente quieres hacer eso, pues entonces hay que hacer un trámite, tienes que esperar 1 o 2 años para que se te autorice, pero finalmente puedes hacerlo. Solo es un poco más laborioso pues conseguir permisos así. Pero eso es porque estás en activo. Exacto. Si no estuvieras en activo, ¿podrías irte a otro país sin tener que pedir permiso? Ah, ok. También tendrías que pedir permiso porque, o sea, una vez que ingresas a las filas ya no sales de ellas. Aunque estés retirado, existen 2 reservas dentro del ejército. Y aunque estés retirado, si hubiera como que una emergencia nacional, puede ser llamado otra vez al activo. Okay. Entonces, en esos casos sí tienes que estar, digamos que todavía saber tu paradero localizable. Okay. Uh-huh. Entonces, cuando pues mi papá me llevó a hacer examen de admisión a absolutamente todas las escuelas del Valle de México y le dije desde el principio, voy a quedar en todas, solo le estamos quitando lugar a alguien más, pero me voy a ir a la médico militar. Y efectivamente, y de hecho, afortunadamente para mí así fue. ¿Y te quedaste en todas? De todos, sí. ¡Qué increíble! De todos los exámenes que hice, el que se me hizo más fácil fue el de la médico militar, aunque no lo crean. Okay. O sea, comparado con el examen que hice para CU, ese se me hizo el más difícil de todos. De verdad, ahí sí sentí que me preguntaron desde lo primero que aprendí en el kinder hasta lo último de cálculo integral de la preparatoria. ¡Qué horror! Ajá. Pero pues sí, ya que ese fue como que el requisito para que me dejara ir a la médico militar. Y me fui a la médico militar. Y tiene 2 especialidades, ¿no? Además. Sí, después de ginecología y obstetricia tuve que ir a cumplir nuevamente 2 años, de acuerdo a los requisitos del ejército, como ginecóloga y obstetra en el hospital de Guadalajara, en el Hospital Militar de Guadalajara, para poder concursar nuevamente para la subespecialidad que fue ginecología oncológica. Pero esta subespecialidad, la mayoría de las subespecialidades todavía el ejército es relativamente joven en la medicina y no tiene tantos maestros. Entonces la mayoría de las subespecialidades hasta hace unos años todavía se hacían fuera del ejército. Y entonces el ejército me autorizó a hacerlo en el Hospital General de México. Okay. La verdad es que es una sede increíble. Sí. O sea, la cantidad de pacientes que ven es muchísimo más grande que la que nosotros tenemos habitualmente. Claro, y eso es una ventaja, ¿no? Para la preparación. Exacto. Y entonces ahí fue donde realmente sentí la diferencia, porque pues desde la preparatoria nunca había estado en un lugar civil, así le decimos nosotros. Qué interesante. Digo, para nosotros, de México, pero así como, porque nada que ver. Como exacto. Te lo dijo. Y por ejemplo, digamos, tú llevas un rigor porque me imagino, es que lo pienso así, ¿no? O sea, el ejército te exige que tengas como una disciplina, cosa que yo creo que todos los médicos o todos los que estudian medicina deben tener, me imagino. Pero deberían. ¿Cómo te sentiste con respecto a tus colegas? O sea, civiles. Fíjate que para mí, la verdad, yo lo sentí como una ventaja extraordinaria, o sea, el ser militar. Porque, o sea, indiscutiblemente todo el mundo se daba cuenta de que yo era diferente y yo no entendía por qué, hasta que ya después mis amigos con mucha más confianza me decían, es que, o sea, caminas diferente y hablas diferente y siempre traes la ropa así como que impecable y toda bien peinadita, o sea, había días... Yo le dije a Manu que, o sea, lo más difícil que he hecho en la vida definitivamente fue hacer la residencia de ginecología oncológica. Es algo muy complicado por la cantidad de trabajo. Sí. Y a diferencia de mis compañeros, pues yo estoy acostumbrada a, si es necesario, no dormir, a no comer. Y hacer o sea, el rigor que te dio que el ejército. Súper rápido, exacto. Y pues ellos no estaban acostumbrados a eso, pero para graduarse de la oncología lo tuvieron que hacer. Entonces para ellos fue, yo siento, 1000 más complicado apegarse a los horarios, apegarse a la cantidad de trabajo que teníamos para poder graduarse, pues. No ibas con uniforme. Sí, iba al hospital general. Con ropa normal. Pero yo iba completamente normal. Sí, pero no iba uniforme militar, quiero decir. Exacto, no militar. Pero te lo notaban.
Exacto, por eso yo me moría de la risa porque les decía, o sea, cómo es que se dan cuenta, pero pues sí, yo iba con mi gancho y mi batita planchada, recién lavada todos los días, casi. Como y mis debe compañeros ser. traían, exacto, mis compañeros traían la bata en la mochila, hecha bolas. Sí. Yo por O sea, una, había cosas muy- por una cuestión, ahorita no me acuerdo bien por qué, tuve que ir al siglo XXI y el médico que me atendió acababa de llegar de comerse unas fritangas. Entonces entró por supuesto oliendo a las fritangas y así que tú dices, este sí no es médico militar. Bueno, Pero más bien yo ¿están de diría, acuerdo ese que apenas todos es los médicos médico. Deberían ser así, ¿no? Así, o sea, dices, oye, ¿me vas a atender y hueles así? O sea, digo, entiendo. Sí, hay diferencias muy sutiles, o sea, que no tienen que ver en sí con la medicina, pero que la gente las nota de inmediato. Oye, dime algo, Maru, ¿hay muchas doctoras en el ejército? ¿O es una No. minoría? La verdad es que hasta el momento en el activo somos minoría. Seguimos siendo minoría, pero a comparación de lo que éramos hace 25 años que yo entré, ya es completamente diferente. Ya son muchas más. Y la escuela ahorita ya casi están 50-50. Cuando yo entré no éramos ni el 20% de la generación las que ingresábamos a la escuela. Ahora dime, tú dijiste 50-50 estudiando. ¿50-50 terminan la carrera? No, ahorita más o menos están como en un 42% de mujeres graduadas. Ok. Bueno, pensé que a lo mejor la merma era mayor. Ahora, ya graduadas, ya dijiste que en activo no. Ahí sí son muchas menos. Sí, en activo somos un poquito menos. Interrumpo unos segundos esta conversación para recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon y YouTube, pidiéndoles que se suscriban, le den a la campanita y nos recomienden. De hecho, inclusive tenemos un chat de doctores médicos militares. Imaginen cuántos son. Claro, para que pueda haber un chat. Hay tanto doctoras en el activo como en el retiro. Pues solamente para conocernos un poco más, porque somos poquitas, en efecto. Imagínate, o sea, pueden estar todas en un chat. Sí, claro. Exacto. O sea, y se pueden entender, ¿no? Claro, sí. Bueno, supongo. Sí, claro. Oye, ¿tú has sentido discriminación por ser doctor en el ejército? O sea, por ejemplo, voy a poner un caso hipotético, ¿eh? Yo soy un soldado, soy un militar, y me dicen, sí, bueno, ya sé que tú tienes oncología ginecológica, obviamente no voy a ir contigo, pero también eres un médico general. O sea, a lo mejor me dicen, vaya con la doctora Salinas Nieves, y digo, doctora, de ninguna manera. ¿Hay discriminación? Fíjate que no me ha pasado hasta ahora, aunque nadie lo crea. Me lo han preguntado ya muchas veces y de verdad que no me ha pasado. Yo creo que una de las cosas muy importantes que tiene el ejército por sobre la diferencia entre ser mujeres y hombres, antes va el grado. Y eso es algo pues que para mí lo hace muy equitativo y muy igualitario en cuanto al trato. el sexo, pues. Claro, para ti porque tienes un buen grado. Exacto. El ejército discrimina mucho más por el grado que por cualquier otra cosa. Pero el ejército te da completamente y a todos la oportunidad de ir subiendo de grado de acuerdo a tus actitudes, a tu capacidad y a las ganas que le echas al trabajo. Pero mira, voy a hablarlo con franqueza entonces, pero si eres soldada raza o soldado raso y eres mujer, estás en la cola de todo. Sí, eso es cierto. O sea, no es lo mismo, bueno, eso es lo que cree un soldado raso hombre que una mujer que es raso. Porque claro, seguimos viviendo en una sociedad masculinizada, no es el término correcto y no, ayúdame, ¿cómo se le llama? Falocentrista. Ese es uno de los términos, ¿no? Pero bueno, claro, qué interesante lo dijiste, más que por ser mujeres, por tu grado, o sea, claro, me imagino que
hay muchos más abajo de ti que se tienen que cuadrar. Sí, y que se tienen que, es una buena palabra porque a veces no quieren. Claro, pero ahí sí tú lo dijiste, hay reglas muy claras. O sea, eso sí me parece fantástico. O sea, si la regla dice que eres un grado abajo, ¿qué es un grado abajo del tuyo, para entender? Mayor. Si eres mayor y te cruzas con tu teniente coronel mujer, más vale que te cuadres, porque si no, claro, puedes tener consecuencias, me imagino. Sí. Oye, qué interesante, ¿eh? Tu paso en el ejército, o sea, digo, la verdad es que yo tengo, o sea, a mí sí me impone el ejército y y bueno, saber que puedes hacer una carrera y que puedes estar bien, pues es como, para mí es nuevo, ¿no? Porque digo, vemos demasiadas cosas en las películas y muchas, dices, ¿cómo será? Por eso yo pienso que a lo mejor tu papá decía, no, que no entre. A lo mejor era por eso, o que no era sé, por eso Maru. Yo creo. ¿Era su temor? Yo creo que por eso. Y fíjate que todavía me dio muchísima risa porque, pues, mi mamá era la militar en la vida, ¿no? Mi vida chiquita. Entonces, sí. Cuando había junta de calificaciones, desfiles y así, mi mamá intentaba hacer todo lo posible por estar, pero el que siempre iba, casi siempre, pues era mi papá, ¿no? Porque él era el que tenía mucha más flexibilidad en su trabajo, en sus horarios. Y entonces, pues mi papá incluso cuando me llevó ya, que ya me aceptaron en la escuela médico-militar, ahí cuando no tienes 18 años, pues tú firmas un contrato ante la nación de lo que le vas a cumplir al ejército por darte la carrera, ¿no? Y cuando no tienes 18 años, pues el que tiene que firmar es tu tutor. Okay. Y entonces estaba ahí mi papá y como 45 minutos y yo ya firma. Sí, y él aún así no estaba seguro, porque literal ahí dice que pues ya vas a dejar de ser su papá, vas a dejar de ser su mamá, va a ser un hijo de la nación y a donde la nación lo mande y lo que la nación le diga. Así de fuerte como el himno pues nacional. Básicamente, sí, el himno nacional. O sea, señora, díganle adiós a su hija. Sí, exacto. Un hijo. Yo creo que eso es lo que más le costaba. Un soldado en cada hijo te dio. Exacto. Pero está que es machista el himno, porque no dice una hija te dio. No importa. Exacto. Tendría, ¿no? Digo, si usáramos el lenguaje que usan los jóvenes, tendría que ser un hije. No, por favor. No es que esté de acuerdo, pero digamos, claro, cuando dices un soldado en cada hijo te dio. Porque en la época que se escribió el himno, yo no creo que había mujeres soldados. Ni siquiera pensaban en esas cosas. O sea, digamos, cuando estudió tu mamá, ¿podría haber estudiado la carrera de medicina o ni siquiera hubiera podido en esa época? Fíjate que en esa época, justo cuando mi mamá entró, todavía no existían las mujeres en la escuela médico-militar. Mi mamá entró al ejército en 1972 y las primeras mujeres en la escuela médico-militar iniciaron un año después, en 1973. Digamos que en el momento en que ella inició, su opción era ser enfermera. Exacto. Ok. Sí, me acuerdo que una vez cuando yo estaba en la secundaria andaba jugando ahí con su uniforme y un día cuando le dije, sí, quiero ser soldado, mi mamá fue así como que, ok, pero no puedes ser soldado, porque efectivamente cuando yo entré en el año 2000, que pareciera ser hace muy poco, pero ya es hace algo, en el año 2000 todavía no podía haber mujeres en el heroico colegio militar, que es de donde se gradúan los que efectivamente se encargan de dirigir al ejército. No son los doctores, no son los servicios, como nosotros les decimos. Son los oficiales. Ahí estudian los oficiales. Ajá, pues es que todos los planteles militares tienen cierto grado de oficial. Entonces puede ser oficial egresado de algún otro plantel también. Okay. Pero ellos son los que realmente son los que combaten y los que dirigen al ejército. Los que somos médicos, ingenieros, dentistas, constructores, somos servicios en auxilio y en apoyo al ejército. Pero los que realmente comandan al ejército son ellos. Y cuando yo entré, todavía no era posible que una mujer ingresara al colegio. Ni tuviera grado.
Exacto, pues sí tienen grado, pero ellos salen con el grado de tenientes. Ok. Que es mucho más abajo de lo que salíamos los médicos. Uh-huh. Ok. Entonces, dependiendo, o sea, el ejército tiene muchísimas ramas y dependiendo de lo que tú quieras en la vida, pues es como tienes que planear tu ingreso y tu estancia en el mismo, si es que es una opción para ti. Y tú ahorita la verdad es que es una institución bastante noble. ¿Y tú ahorita estás trabajando para el ejército? Digo, no sé Sí. si está correcto lo que estoy diciendo. Sí. De hecho, estar en el activo significa que pertenezco a un hospital del ejército. Okay. Trabajo en un hospital de tercer nivel, que es donde tenemos pues la capacidad de trabajar en nuestra subespecialidad. Y ya los hospitales de segundo nivel solamente tienen especialidades. Y los de primer nivel, pues únicamente médicos generales. ¿Y cualquier persona podemos ir al hospital militar o tienen que ser los familiares de los militares? Actualmente atendemos el 90% de nuestro personal de atención es precisamente para atender a militares en el activo, militares retirados y los derechohabientes de los militares. Que los derechohabientes pues pueden ser esposa, esposo, hijos y papás del militar. Okay. Pero no civiles. Entonces, bueno, sí civiles, porque son papás. Pero, los pero digamos, yo no puedo ir y tocar la puerta, bueno, yo contigo sí tampoco, se puede, ¿verdad? La verdad es que sí tenemos atención también para el público, pero precisamente como no tenemos como que una gran capacidad de atención a todo el público, al personal civil sí se le cobra. Y tenemos unos precios bastante altitos, así como los hospitales mejores privados. Hospitales privados, precisamente para que no vayan. La gente no vaya para allá. Exacto. Para que no vayan. Claro, pues sí. Es una manera de decir. Ir a que te atiendan en otro hospital privado. Es una manera de, entre comillas, negar el servicio sin negarlo. ¿No? O sea, si trae su American Express super platino, pásele. Y si no, bye. Okay. Pásele, pero no tan solo pásele y fórmese con la lista de espera que ya tengo aquí. Sí, claro. Porque obviamente no porque pagues te vamos a atender primero. Siempre. Ok, claro. Bueno, eso me suena razonable. O sea, anteponen a los derechohabientes, digamos. Ajá. Ahora, ya dijiste que como que un militar nunca deja de ser militar. De alguna manera lo dijiste, ¿no? ¿Y qué? ¿Te puedes retirar algún día o nunca? Sí, de hecho, este año yo ya podría solicitar mi retiro. ¿Cómo? Pero si eres muy joven. Claro, empezaste muy joven, ¿verdad? Claro, empezaste muy joven. Todo depende de a qué edad inicies y qué es lo que hagas, pues como que con lo que el ejército te permite. Yo este año ya termino de cumplir tanto la carrera de médico militar como la ginecología y obstetricia, como la ginecología oncológica, que fue lo que me estuvo becando el ejército. Okay. Entonces, pero oficialmente o sea, por ejemplo, el personal de tropa, que son los soldados rasos, los que tienen contratos más pequeños en el ejército, ellos hacen contratos de 1 a 3 años. Si van ascendiendo, pues van haciendo contratos más largos. El nuestro pues dice hasta que termines de pagar tu beca. Entonces este año yo ya estaría terminando, pero obviamente si me hubiera quedado de médico general lo hubiera cumplido hace muchos años antes. Si me hubiera quedado de ginecóloga y obstetra, pues entonces ya lo hubiera cumplido igual hace muchos años. Hay algunos, la mayoría se puede retirar después de 14 o 20 años de haber estado en el servicio activo. Claro. Pero obviamente si te vas con 20 años te dan un porcentaje de tu sueldo. Si te vas después de 30 años de haber servido a la nación, entonces te dan el 100% de tu sueldo actual. Ok, pues vale la pena. Para el retiro. Exacto, entonces mi plan la verdad es que es esperarme ya 5 años más. Dime algo, si no te molesta, ¿eres casada? No, casada con el ejército hace 25 años. Sí, ¿verdad? Con ese matrimonio tienes suficiente, ¿no? Exacto. Es algo celoso a veces. Claro, sí. No, hombre, a mí me suena que el nivel de exigencia es altísimo. Que no digo que esté mal, ¿eh? Pero a mí se me antoja ir al médico porque deben ser mejor, pues bueno, por lo que ella dice, ¿no? Deben ser más eficientes. Sí, la verdad es que, pues
aprender medicina en 6 años, a diferencia de aprenderlo en 4 años, teniendo hospitales de tercer nivel a tu disposición para hacer ahí tus prácticas y que están a 1 cuadra de distancia de donde está tu escuela, hace una diferencia enorme. O sea, yo cuando por fin pude compararme, que la verdad es que nos comparamos un poco con el resto de los médicos a nivel nacional en el examen nacional de residencias, la verdad es que ahí nuestra escuela no está como que de las mejores. Pero porque nuestra escuela solo te pide pasar el examen, eso es lo que yo creo, pasar el examen como requisito para que entremos a la otra selección que tiene el ejército. Okay. A diferencia de todos los otros que sí están luchando porque ese lugar es el que les va a dar la residencia en directo, pues. Entonces, esa es la primera vez que yo me comparé, digamos que con el resto de los médicos a nivel nacional. La segunda vez cuando ya estás graduado de médico general, porque muchas veces tenemos que apoyarnos en hospitales civiles, cuando estamos en apoyo a operaciones o cosas así, o nosotros brindar apoyo en algunas instituciones, y ahí sí te das cuenta de la diferencia entre haber recibido la formación militar y no. Uh-huh. Hasta para entregar a un paciente, hasta para cómo habla la persona que te está entregando o recibiendo al paciente, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, ahí ya como que va viendo bastantes diferencias, pero definitivamente ahora que estuve haciendo la subespecialidad, afortunadamente para mí no se me hizo complicado. Cuando hice el examen lo pasé, afortunadamente, porque si no, el Hospital General no me hubiera aceptado, aunque el ejército me hubiera dado permiso. Y la verdad es que los compañeros que yo tenía eran, o sea, de la más alta calidad de todos los otros hospitales. O sea, todos habían sido jefes de residentes en sus residencias básicas, todos habían tenido calificaciones muy altas en sus estudios. O sea, en eso no había diferencia entre ellos y yo, pero en cuanto a lo que habían hecho, porque la mayoría había estudiado 4 años y luego había entrado a la especialidad, y de esos 4 años de la especialidad básica, que eran cirujanos generales o ginecólogos obstetras, luego habían entrado a la residencia de oncología, eran mucho más jóvenes que yo, por esos 4 años, 6 años que el ejército a mí me obliga a trabajar como médico general, a trabajar como ginecólogo, pero la diferencia desde la toma de decisión es magnánima, porque ellos nunca habían sido médicos generales, cosa que yo hice 2 años. O sea, ellos nunca habían tenido como la responsabilidad de un paciente en sus manos, okay, ni la experiencia de haber tratado ya a un paciente. La diferencia igual de lo mismo, pero ahora ya como especialista. Entonces, pues sí, son años que a veces cuando tú estás creciendo y estudiando y que te comparas con los de afuera, dices, no, estoy perdiendo mi tiempo aquí, ¿por qué estoy haciendo esto si lo que yo quiero hacer es la ginecología obstetricia? Pero a final de cuentas te dan mucha más experiencia que cualquier otro médico. Y entonces yo creo que eso es lo que a final de cuentas hace la diferencia entre un médico militar y alguien que no lo es. Pero la verdad es que yo he tenido muchísimos pacientes. Mi papá sigue ejerciendo. Mi papá hizo medicina general y después un fellow en terapia intensiva. Y la verdad, este año va a cumplir 70 años. Y tengo pacientes que nos conocen a ambos y todos los pacientes siempre llegan y me dicen, el mejor médico que jamás he conocido en la vida es tu papá. Y yo, bueno, gracias. Ay, qué Qué bonito, sí. Sí. Qué bonito. Sí, o sea, el hecho de ser médico militar te da mucho más experiencia. La probabilidad de que tu médico sea más confiable es mucho más alta, pero la verdad es que a diferencia de los otros buenos médicos que hay en el país, no hay. Qué interesante. Yo creo que, fíjate, esta conversación no solamente está sirviendo para que despejemos esas dudas o esas imágenes del ejército como reclutamiento, algo tenebroso, ¿no? Sí, sino todos los que nos escuchen. No, si tú ya hiciste una labor de ventas importante, sin lugar a dudas. No, y la mayor
el mayor trabajo de convencimiento que he hecho en la vida es que una vez que me gradué y ahora que mi papá ya conoce todo esto del ejército, él mismo, si conoce a alguien que quiere que sus hijos quieren estudiar medicina, él les dice, ve, habla con Maru, vea, que vayan a la médico militar. Sí, o sea, ya él está convencido de que fue una buena elección. Claro, sí. Yo también. Sí, yo también. Me dice, no, qué pena que no pueda yo ir a pedir consulta, ¿no? Sí, claro. O bueno, a menos que lleves tu tarjeta bien maciza, ¿no? Sí. La verdad es que qué interesante conversación. Yo creo que, bueno, pues este es el valor de este podcast, que otras gentes aprendamos al escuchar a las personas que nos narran su ruta de vida, ¿no? La verdad, porque yo no tenía ni idea. Bueno, de hecho, el día que hablé contigo y me dijiste tu grado, yo dije, eso me suena bueno, pero... Sí, claro. Claro, porque sé que coronel es importante ya. Exacto. Teniente coronel, pues ya dices, no, pues ya está la cosa. Es coronel y general. Fíjate, entonces pues sí me di una idea. Oye, Maru, pues vamos a cerrar el programa. Te agradecemos esta conversación tan entretenida y además con tan buen humor que tienes. Me encanta el humor que tienes y que le llevará información valiosa a nuestros oyentes. Sí, eso espero. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y de verdad a mí me encanta siempre pues compartir mi experiencia con todo el mundo porque efectivamente es algo completamente diferente a lo que la mayoría cree. Sí, por supuesto, por supuesto. Las referencias que tenemos pues son muchas veces de las películas, ¿no? Y bueno, yo incluso vi la película esta del cadete que entra porque su mamá está enferma, se me fue ahorita el nombre, y bueno, pues más aterrador me pareció, sí, ¿no? Sí, exacto. Ok, pues muchísimas gracias, Maru, gracias de verdad por tu tiempo y por tu disposición. De nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, chao. Bye. Bye. Alicia, ¿qué te pareció? Quiero oír tu opinión sobre el programa que acabamos de hacer con María Eugenia. Bueno, ella me encanta su energía, me gusta mucho cómo transmite esta seguridad, ¿no? De pertenecer al ejército, de ser médico del ejército. Y me gustó mucho, la verdad me gustó, aprendí muchísimo. Creo que sin lugar a dudas fue interesante, Ahora, yo separaría, por lo que ella contó, lo que es el ejército, soldados, ¿sí? Uh-huh. Que usan armas, que se entrenan con las armas y tal, a lo que ella dijo que eran, ¿cómo? Servicios de apoyo, ¿no? Uh-huh. Que son médicos, ingenieros, arquitectos, o sea, que es otra cosa. Porque yo, la verdad es que sigo teniendo mis reservas con el ejército. Pero con esa otra parte, o sea, lo que ella hace me parece magnífico y toda la parte... Bueno, fantástica que el ejército dé la oportunidad de estudiar carrera, especialidades, subespecialidades, me parece magnífico, la verdad. Sí. Me quedé, creo que como tú crees lo que te refieres, me quedé impresionado. Sí, además me parece que ella transmite seguridad y me gusta que es tan sonriente. Me encanta que sea tan como alegre. Se ríe todo el tiempo, sí, da gusto, es como... Está feliz. Muy ligera, muy ligera, la verdad. Yo creo que fue muy interesante, Creo que tanto para ti como para mí fue un descubrimiento, sí, ¿no? Sí. Yo tenía una visión, digamos, yo no incluía en mi visión del ejército esta parte de otras profesiones o de profesiones y de que además se pueden estudiar ahí. Yo no lo tenía, no era consciente y bueno, pues fue interesante. Y mencioné una película que apenas me acabo de acordar que tiene que ver con el ejército, que es muy heroico. No, bueno, no creo que tenga que ver con ella. No, es que es justo lo que te digo, son como dos mundos. La parte de las fuerzas armadas que se entrenan en eso. Y, pues, oye, ella es una doctora, o sea, lo que hace es, pues, salvar vidas o aliviar sufrimiento, además,
bueno, no, muy, muy interesante. Pero bueno, esa es la película. Y que también quiero decirles algo, no es una película que hay que dejar de ver. Vale la pena porque yo creo en la información y en la educación. Se llama Heroico, ¿no? Es de este director David Sonana. Sí, es del 2023 la película, ¿no? Entonces, pues sí, estuvo muy interesante. La verdad es que se aprende de esta gente. Sí, y ella, bueno, es una reclutadora, porque la verdad es que sí se antoja. Sí, se lo dijiste. Bueno, es que fíjate que también es una solución para alguien que busca formarse y educarse. Claro. No, además bien interesante esas cosas cuando dijo, yo me veía o me veían diferente. ¿No? Claro. Caminas diferente, hablas diferente. Además, como dijo, llego con mi bata en un ganchito perfectamente limpia y planchada y mis compañeros la llevan en una mochila hecha una charamusca. Bueno, no dijo la palabra charamusca, ¿no? Pero claro, y tú se lo dijiste, bueno, esa es la disciplina que te dio la formación del ejército, nada, zapatos hiperboleados, o sea, claro, y se notaba, es interesante, Pero además sí me la imagino. Ahora es súper simpática, la verdad es que estuvo bien padre, bien padre. Sí, claro. Oye, ¿ves que en el programa pasado felicitamos a esta... y me está haciendo caras, quiero decirles, esta Alicia de Fátima Bosch. Nada más quiero decir que nos adelantamos al escándalo, pero no voy a juzgar nomás porque pues ahora sí que hay un montón de cosas ahí que suenan muy terribles, ¿no? Qué triste, sí, qué mal, la verdad, qué vergüenza. Pero bueno, si quieres no profundicemos para que no me vaya a hacer un mal de ojo aquí. Además, pues estamos hablando de una bruja de cierto poder, ¿no? Entonces mejor no me meto. Y quiero aprovechar porque vamos a traer a estos comentarios finales cada programa alguna anécdota o historia. Y hoy vamos a hablar, a lo mejor las que son mamás, sobre todo las que son mamás, probablemente hayan oído hablar del test de Apgar. Sí. Cuando, sí, tú que eres mamá. Sí. Claro, ese, les comento, para los que no lo saben, es un examen clínico que se les hace a los bebés recién nacidos 5 minutos después de haber nacido o inmediatamente después y que puede repetirse. Este test que le ha salvado desde que fue creado por una mujer que era anestesista pediátrica, se llamaba Virginia Apgar. O sea, el test lleva su apellido. Okay. Es que de alguna manera es muy simple. Los bebés, dicen que los bebés luego nacían y morían sin que nadie supiera. Esta mujer desarrolló un test que evalúa 5 parámetros. Con esos 5 parámetros que van calificados del 0 al 2, se determina el estado general y la suma de todos te da una calificación que te dice si el bebé ya superó el parto o está en riesgo, ¿no? Y entonces hay que actuar inmediatamente. Qué interesante. La verdad es que... creado por una mujer. O sea, creado por una mujer, y lo mencionamos. Aquí no estamos y lo dijimos, no para minimizar otras cosas, pero sí para destacar, porque hay hombres que creen que las mujeres no han hecho nada. No, y además era enfermera, solo enfermera. Fue pediatra y anestesista en pediatría, que además en ese entonces la carrera de anestesióloga en pediatría era una cosa nueva. Y ella le entró. Entonces, a ella le debemos el test de Apgar, y que se sigue usando, Estamos hablando de que se sigue usando. Y fíjate, hablando de mujeres, tú me estuviste platicando el otro día, bien interesante, el tema de las que no consideran chefs. ¿Cómo es? Sí, lo que pasa es que hay un grupo que están tratando de impulsar a las cocineras. Porque lo que dicen es que, claro, o sea, existen ahora las escuelas de gastronomía. Y ahora, pues, los que tienen el poder o los que les dan, digamos que tienen la publicidad. El reconocimiento son los chefs. O sea, esto puede ser hombres y mujeres, chefs. Pero que estudien en una escuela de gastronomía. Sí, pero en realidad, o sea, las que están siendo abandonadas o desconocidas relegadas, claro, son las cocineras. Y entonces hay un grupo que está tratando de reconocer a estas cocineras, ¿no? Y bueno, o sea,
¿quién enseñó a cocinar a estos chefs? Seguramente la abuela, la madre, o sea... ¿Quién creó los platillos? Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este grupo muestra, sobre todo están enfocados, o lo que yo he visto, en las cocineras oaxaqueñas, que bueno, son unas estrellas, ¿no? Y entonces tú estás viendo cómo están sirviendo y dices, wow, yo quiero ir a comer ahí. Sí. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que los nuevos, lo que le llaman la comida fusion, pues está muy interesante, pero yo creo que es muy importante reconocer a estas mujeres y seguir, o sea, darles valor, porque además no solamente no son reconocidas, sino son degradadas, las pusieron no como gente reconocida, sino como ayudantes de cocina. Ve nada más, fíjate que es muy importante y sí es completamente injusto. Yo hace años tuve por cliente a Hoteles Calinda. Y entre los hoteles, el Hotel Chinib, el que está en Zona Rosa, el Hotel Génova. Y ahí no había un chef, había una mujer, pero no le decían chef, era la mayora. Pero es injusto porque, coño, el restaurante funcionaba gracias a ella. Claro. No, pero la mayora, o sea, no está bien. Sí, entonces, bueno, pues yo creo que hay que reconocer a estas mujeres, a nuestras abuelas y tías y madres y todo que cocinan, y hay que anotar las recetas porque... Claro, porque son cosas tradicionales que uno comete el error de no registrar. Es que uno cree que siempre van a estar ahí, luego Claro, yo la verdad es que hay cosas que cocinaba mi madre y mi padre, que también era bueno, y exacto, tú lo dijiste, pues ahí están, ¿no? Ahí te las hacen, sí. Siempre estará, pues no siempre, y de repente dices, ¿y cómo se hacía eso? Es. Sí, exactamente. Sí, pues miren, reconozcamos de verdad ese valor, ese talento, ¿no? Así es. Oye, y quiero compartir con ustedes, brujas y brujos, fíjense que empecé a leer, hay un libro de una autora mexicana, Cristina Rivera Garza, que se publicó en el 2021 y que además ganó el premio Javier Villarrutia y el premio Pulitzer, como una memoria, una autobiografía. Es un libro que escribe a partir o buscando recuperar el asesinato de su hermana Liliana. La asesinó un animal a los 20 años. Ya sabes esos que dicen, si no es conmigo es con nadie. El libro se llama El invencible verano de Liliana. Y miren, pues se los voy a recomendar, aunque yo lo tuve que abandonar. ¿Por qué? No pude. Claro, sí. No pude también porque yo tengo una hija de 25 años. Pues es en este país tan violento, que violenta a todos, ¿no? También, no quiero decir, pero donde se violenta a las mujeres y se les asesina, no pude. Está increíblemente escrito lo que leí, las primeras 100 páginas, o sea, sí te atrapa, pero era un sufrimiento que dije, no quiero seguir sufriendo. Entonces, pero se lo recomiendo, El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Ok, ¿no? Muy bien. Oye, pues ya nomás para cerrar, ¿qué tal? El Chicharito que nos instruyó en que las mujeres están fallando y que tienen que irse a la cocina y tal, pues es un futbolista profesional. ¿Y qué tal? Falló el penalti. Pues yo creo que no es tan profesional. Pues mío, yo vi un video que me encantó de una mujer que, bueno, le hacía una burla y le decía, órale, Chicharito, yo me regreso a la cocina, yo voy a cocinar, yo voy a barrer, voy a trapear, pero ¿y tú qué? Con todo lo que te pagan, claro, sí. Es lo que te digan, fallaste el penalti. Claro. ¿No? Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero en fin, pues no sé si quieres comentar algo más. Solamente pedirles que nos sigan, compartan, suscríbanse y también díganos qué piensan. Queremos saber su opinión, aceptamos comentarios y sugerencias. Y críticas también. ¿Cuál es nuestro correo? mujeres@aquelarrelunar.org. mujeres@aquelarrelunar.org. Escríbanos. Sí. La verdad es que
queremos establecer una comunicación bidireccional, ¿no? Así es. O sea, que no solamente vaya para allá. Pues yo la verdad, por mi parte, te agradezco, Alicia, como siempre, el hacer juntos este programa. Me encanta. Igualmente. Me encanta. Y pues bueno, pues nos vemos para la próxima. Exactamente. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Todos los que participamos en la realización de Aquelarre Lunar, les agradecemos enormemente el escucharnos, seguirnos y recomendarnos, ayudándonos comunitariamente a crear una ola expansiva que lleve a cada vez más personas mensajes de justo reconocimiento para las mujeres, fomentando la unidad, el respeto absoluto y la colaboración entre todas las personas que queremos un mundo justo, equitativo y pacífico.